Bueno, pues seguimos aquí dialogando en estos puentes psicosociales que estamos creando, justamente con otra de las grandes preguntas, cuestionamientos, retos al que nos enfrentamos, quienes hacemos generalmente acompañamiento psicosocial dentro de alguna organización de la sociedad civil o en este tercer sector llamado también. Y justamente como al respecto, pues queremos posicionar otro de los, pues sí, de los entramados que tiene que ver con los trabajos dentro de estos espacios, que son espacios como muy particulares, que tienen como características muy específicas y que por lo tanto también tienen sus propios retos, ¿no? Y una de los principales retos tiene que ver con el sostenimiento de la propia vida de quienes hacemos ese acompañamiento dentro de estos espacios. Y en ese sentido, pues nos acompaña Jane a seguir dialogando, tensando esta, justamente como esta característica que tiene que ver entre sostener la vida, acompañar y al mismo tiempo como ponerle nombre a esta precariedad que también se vive en estos espacios. Y pues te dejo. Muchas gracias, Sandy. Bueno, aquí andamos, seguimos en el diálogo, las tres. Bueno, creo que sería muy importante empezar con qué entendemos por precariedad, ¿no? Porque a veces dicen, no, pues si gana 10,000 pesos no está en precariedad, ¿no? Entonces, no es solamente hablar de precariedad, hablar de un número, ¿no? Creo que es importante de cuánto, un ingreso, ¿no? Sino creo que es importante entender que la precariedad, bueno, son varias ausencias de responsabilidades laborales que vulneran a la persona trabajadora, ¿no? Que por un lado están las condiciones que el Estado provee, el tipo de contrato o ausencia de contrato que esto tenga, o ingresos o inestabilidad de estos ingresos, sobrecargas, ¿no? Algo que debería repartirse, entonces le toca a una persona, ¿no? Entonces, creo que eso sería importante, ¿no? Diferenciarlo. Y hablábamos de precariedad nosotras también, ¿no? No hablábamos de precarización, hablábamos de precariedad justo para ampliar esta visión pues de lo global, ¿no? Que es algo a lo que nos enfrentamos de manera así, precarizante, ¿no? Y las organizaciones civiles, hay muchas investigaciones al respecto, pues que hablan lo complejo que es brindar de condiciones dignas a sus empleadas y empleados, porque están en este juego del mercado constantemente de financiamientos, están en una competencia terrible por recursos, ¿no? Y además atienden cuestiones estructurales, necesidades que no están atendiéndose por otros actores, sobre todo públicos o privados, o que son consecuencia de esto. Entonces, ahí nos insertamos las personas en las organizaciones civiles y pues esta condición que vulnera la vida de trabajo es a lo que llamaríamos precarización o un estado precarizante, ¿no? Entonces yo creo que eso sería importante hablarlo porque a veces como que nada más se asocia, bueno, no sé su experiencia, pero a mí me ha pasado mucho, pero si gana tanto, ¿no? Como que tuviera que ver con la ganancia. Y bueno, eso hace, hablando del otro tema del sostenimiento, pues el estar en este estado de precarización, eh, pues hace difícil el sostenimiento de la vida de las personas dentro de este trabajo, ¿no? Porque, bueno, estás tenso, va a haber contrato o no, llegas asustado del contexto que estás atendiendo, ¿no? Con cargas emocionales fuertes, no sé si va a haber continuidad el siguiente año de esto o no. Hay que chiquitear así, no, no tengo contrato, o si tengo contrato, pues es eventual, ¿no? O sea, son muchas cosas que pasan alrededor pues, que nos vulneran, ¿no? Entonces, yo quisiera eso, como al hablar de esto, poner al centro la vulnerabilidad, este,
qué pasa de esto. Porque bueno, la vida, como lo hemos venido hablando, es muy frágil, es muy fuerte también y muy resiliente, pero la vida es muy frágil, requiere cuidado, requiere tiempo, requiere pausas, requiere interconexión, interdependencia, ¿no? Entonces, creo que hemos estado permeados de que las organizaciones civiles nos ha costado ver que lo que hacemos es un trabajo, ¿no? Y que como trabajo se necesitan ciertas condiciones que cuiden esa vulnerabilidad, esa fragilidad, ¿no? Y eso implica no siempre que el Estado o las leyes no lo hagan. A veces implica de voluntades o de cambios comportamentales de cuidado donde nos podamos escuchar, repartir, repensar. No sé si qué les ha pasado, tal vez resuenen conmigo Sandy y Analu, pero de pronto es como, es que la ley marca 8 horas, ¿no? Entonces, es como, o sea, sí, la ley, si nos ponemos estrictas, es máximo 8 horas, el máximo ahí viene, ¿no? Y lo usamos como mínimo muchas veces. Pero estamos en una organización civil pensando una lógica, se supone distinta, pero entramos al final a la condición de la ley, ¿no? Entonces, creo que, que quizás nos toca un poco recuperar el deseo del nacimiento de las organizaciones civiles, de acompañar, de incidir, de crear otros mundos, ¿no? Otras formas de relacionarnos, empezando por nuestro medio de trabajo, que eso implica muchas reflexiones, implica mucho posicionamiento, y no digo que sea fácil, y vernos entonces en esto que hemos hablado como parte de este tejido de otros seres, pero también de nuestra vida, ¿no? Que ya me iba yo a meter con el medio ambiente, pero me voy a centrar en esto, porque muchas veces compramos comida y la basura, y así como que entramos en la lógica capitalista, ¿no? Dentro de las organizaciones civiles, pues porque se nos exige facturación, porque la practicidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta precariedad puede, además de los contratos, de los pagos, de todo esto que hemos hablado, las ausencias de seguridad, se me ha olvidado mencionar, implica ver lo que no es algo de una organización que es buena o mala, ¿no? Sino es una situación de una globalidad que precariza también a las organizaciones civiles y pues como toda violencia, yo siento que la precarización es una violencia, no sé cómo lo ven ustedes, pues se replica, es un eco, así que hace la violencia y se replica en ciclo, ¿no? Entonces, alguien termina sosteniendo el trabajo de las organizaciones civiles, los hijos, las hijas, las mamás, las abuelas, o sea, termina ese trabajo que hacemos, pues también pegándole a nuestra vida en general, ¿no? Eh, y bueno, como acompañantes psicosociales entramos, ¿no? A veces como trabajadoras formales de, de las organizaciones civiles, ¿no? Que ese es otro pasito a la precarización. Ay, me río, pero no de risa, disculpen, ya es risa de que es lo que queda, ¿no? De reírse. Entonces, pues de lo grave, ¿no? Que es, eh, yo creo que el dolor, ¿no? Hay que ponerle nombre del dolor, que entonces, quedamos, pues, todavía, no en la formalidad, sino en la informalidad, y hay que resolver entonces el dolor de este grupo de personas que acompañan dolores, que resolucionan necesidades, y que parece un rompecabezas bien difícil de solucionar si lo hacemos solas, ¿no? Entonces, algo que yo creo que ha ayudado en este trabajo que yo realizo como acompañante es hacerme de otras, o sea, de hacerlo en conjunto para, oye, le vamos a entrar a una escucha de duelo o de pérdida o de no sé qué, lo entremos juntas, ¿no? Porque entonces como que es más compartida la responsabilidad, se siente el cuidado de los cuerpos, me enfermé, ah, está la otra persona, se enfermó, yo estoy, ¿no? Este, y creo que también algo ha sido empezar a exigirle a las organizaciones civiles que nos cuiden también como parte de ese entendimiento, de decir, bueno, si me estás pagando por este trabajo, si bien nos va, porque muchas veces también es de favor, ¿no? Como, bueno, pero ¿qué otras condiciones además del pago
nos permiten cuidarnos en esta colaboración. Y esta palabra es algo que Ana Lucía me ha ayudado, ¿no? Estamos colaborando, ¿no? Eh, para poder entonces quizás disminuir un poco por un lado, el sentirse solo en este trabajo de acompañamiento, porque pues si situamos lo psicosocial, a veces se nos olvida lo social en ese acompañamiento, empezando como lo que mencionaba Sandy en tu tesis, ¿no? De formar parte de ese tejido y de que estamos construyendo contra una minera, contra los derechos humanos, contra la explotación ambiental, contra el patriarcado. Entonces, pues nos acompañemos, ¿no? En que sea un momentito, incidamos ahí, ¿no? Porque creo que además de parte, o no sé si además, pero parte de la precarización sería este desgaste emocional que es muy invisibilizado, este, donde se agota el cuerpo de quienes trabajan, se agota el cuerpo de quien acompaña, ¿no? Entonces, de pronto es como una cuestión que se vuelve de, ¿cómo se llama este? Caudillos, ¿no? De a quién aguanta más en esto y no es para tanto. Y yo creo que entonces de la lógica de poner el trabajo sostenible, la vida al centro, pues se pierde, se difumina en esto, ¿no? Creo que sí implica replantear estas estrategias de acompañarnos en lo psicosocial, pero no nada más desde, ay, soy tu consultor, sino como un enfoque atravesando nuestro cuidado interdependiente. No sé qué piensan hasta aquí de lo que voy compartiendo con ustedes. Sí, gracias, Jane. ¿Qué sienten? A mí me hace pensar en esto, en en el deseo que convoca a formar parte de este sector de trabajo de cuidado comunitario que me gusta nombrar, este, em, que tiene que ver mucho, creo, con la empatía también, ¿no? O sea, con que te duele también, entiendes, te mueve el dolor de los otros, te mueve la injusticia, te mueve que hay algo hay que transformar y quieres accionar y te juntas y organizas así. Y creo que ahí, bueno, hemos observado y se ha dicho, ya se ha estudiado, cómo se pone en juego muchas cositas, ¿no? Que luego entran cuestiones de culpa, entran cuestiones de cómo yo voy a ver por condiciones más de comodidad para mí, si estoy viendo el desbordamiento de injusticias, desigualdades, pobrezas, violencias, así en el lugar en el que uno esté trabajando, ¿no? Y se activa esa cosa como de yo, ¿cómo, por qué voy a pedir descanso si la gente aquí mira cómo es, ¿no? Entonces, y que eso es bien difícil de manejar, pero por otro lado pienso, a mí me pasó cuando empecé a entrar todo este mundo también de la salud ocupacional, que empiezas a conocer otros sectores laborales y que de repente dices, oye, pero hay lugares donde hasta que no te vaya a rozar una hoja para que no te cortes, que se fijan en que qué postura usas y que piensan en cómo este trabajo que estás haciendo todos los días va a impactar en tu vejez, en cómo llegas a vieja, en qué tipo de vida vincular tienes. Y te das cuenta que o sea, esos cuidados que se brindan a los trabajadores, trabajadoras, es en ciertos sectores laborales, que en empresas, que no sé qué, que cierto tipo de trabajo que se hace o en ciertos países, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de salud en nuestro país, en México, están en condiciones de precariedad extremas. Y supe de experiencias de personal de salud en Europa. No, pues así que esta inclinación de tu silla no cumple con la norma, vamos a cambiarlo y cambien todo y vamos a uniformes, se les da los uniformes y aquí las enfermeras andan comprando sus uniformes, o sea, estas diferencias, ¿no? Pero yo cuando vi eso, o sea, yo dije, ay, yo también, o sea, ahí también la empatía aplica, o sea, ahí también dices,
Oye, si hay unos que sí están teniendo una forma de trabajo que se puede cuidar, que se puede ver por estar bien, pues también me gustaría tener un poco de eso, ¿no? O sea, como que hay veces que a uno le hace falta mirar otras posibilidades. Y entonces ahí es donde viene también ¿qué hacemos? ¿Cómo balanceamos esto, no? ¿Cómo balanceamos esto que estoy mirando? Y a mí algo que me hizo sentir, me hizo pensar es que ¿cuál es el mensaje cuando a unos trabajadores se les trata bien y a otros no? ¿No? Es como, pues, ¿cuáles, como dice Butler, ¿no? ¿Qué vidas valen más? ¿Cuáles son las vidas valiosas? ¿No? Y ahí eso me hace invitarnos a pensar, o sea, yo valoro mi vida, o sea, sí sé que mi vida es valiosa. ¿Quién me lo ha dicho? ¿Cómo me refuerza eso a mí? O más bien, ¿cómo lo siento desde mí misma, ¿no? Y luego como colectividad también, ¿cómo lo sentimos realmente? O sea, no solo de dicho, ¿no? Porque no vamos a andar diciendo, no, nuestra vida no importa, vamos a entregarnos ahí, no lo vamos a decir conscientemente, pero ¿qué se está sintiendo y qué estamos haciendo? ¿Qué modo de vida estamos llevando? ¿A qué le está dando valor? ¿No? Pues no sé, como yo resueno es mi resonancia. Sandy, ¿tú quisieras agregar algo? Pues es que también resueno mucho y eh, me impacta mucho las condiciones en las que compartimos justamente como hacer este trabajo, ¿no? Y me gusta mucho también que hayas puesto como, que lo hayas nombrado como la ausencia de responsabilidades, porque yo me acuerdo que en mi último trabajo, bueno, colaboración, yo firmé un contrato que decía renuncio a mis derechos laborales, ¿no? Y entonces, yo decía, o sea, como que ya ni siquiera tengo chance de reclamarle nada a nadie, ¿no? Porque yo misma estoy firmando que yo estoy renunciando a mis derechos laborales. Y se me hace muy impactante como justamente como los contratos que compartimos y que firmamos y que aún así seguimos dialogando para construirlo. Pero bueno, pues seguimos ahí. Como hay una invitación, me parece, como a no quitar nuestras exigencias y a seguir nombrando justamente como estas ausencia de responsabilidad, ¿no? Porque además alguien va a terminar haciendo ese trabajo, aunque no lo quieran llamar trabajo y a veces siento que no lo quieren llamar trabajo justamente porque un trabajo tiene derechos y si yo firmo o renuncio a mis derechos, pues yo no estoy haciendo un trabajo, ¿no? Es como muy fácil a veces como los lenguajes que se usan. Entonces me parece que es importante como no, pues sí, seguir dialogando, seguir hablando, seguir diciendo justamente que hay aquí algo que en lo que no estamos de acuerdo y que compartimos muchas y muchos, ¿no? También. Y yo creo que es como entrañar, ponerle cuerpo a todas las reflexiones que hemos puesto, ¿no? O sea, en estos espacios que es muy hermoso también en las organizaciones civiles la posibilidad de escucha, de formación, de recuperar sapiencias, sabidurías, experiencias. O sea, es una potencia, sí, yo sí creo, y lo dije en algún espacio que estábamos escribiendo un libro de organizaciones civiles, decía, es que es igual que los cuidados, o sea, la ausencia de las organizaciones civiles se sentiría así, o sea, en un parpadear, imagínense un día si nos despertamos, no hay organizaciones civiles, uff, se nos cae, o sea, porque las organizaciones civiles yo sí las veo como cuidadoras, o sea, de muchas necesidades, desde este diamante del cuidado de que hemos hablado con Ana Lucía, o sea, como ahí, y que también creo tú, Sandy, lo tienes, esta parte o sea, las organizaciones civiles responden a una necesidad que no está siendo cubierta y entonces, si su ausencia, llegara a estar, pues se nos cae, ¿no? Porque hay mucho cuidado alrededor de las acciones. Entonces, como entrañar esta parte de cómo
la teoría, la volvemos práctica en nuestra visión relacional con quienes colaboramos en ese cuidado, ¿no? Ya seamos empleados formales o no, pues también es poner en práctica las dimensiones éticas de las leyes, o sea, todo lo que implica, que, bueno, no sé qué implique, ¿verdad? Pero habría que pensar, pues poderlo hacer, ejecutar, ¿no? Entonces, pensaba que lo que hacemos como acompañantes psicosociales, pues apuesta por un proceso de dignidad, de justicia, hacia los derechos humanos, ¿no? Pero sí hay que preguntarnos si eso que se hace es a costa de otros cuerpos, de otros seres, ¿no? Porque sería parte de esta interdependencia que hemos hablado, poder ver qué está pasando ahí. Y pues que lo digamos no significa la queja, porque a veces se vive así como, ay, estas se quejan de todo, ¿no? Sino más bien hay que primero visibilizarlo, ponerlo en evidencia para entonces, pues si alguna persona dice, ay, sí es cierto, sí es trabajo lo que hace, ¿no? Porque puede pasar, pues procurarlo, transformarlo, ver la manera. Y yo veo este puente a través de los cuidados como parte de esto, esta transformación o esta posibilidad, para no pasar de que es que es la trabajadora individual, no, es que somos sujetos colectivos que construimos una idea del trabajo conjuntamente, o sea, como yo veo que precarizan a una o a otra, ya sea en trabajo que sea desde la agricultura hasta el CEO, ¿no? de una organización o empresa, pues al final construimos una idea, un imaginario colectivo del trabajo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante recuperar ese enfoque de visibilizar, porque los cuidados también se sienten cuando están. Entonces, por ahí van mis reflexiones de este tema de la precarización de organizaciones civiles. Y pues creo que los cuidados pueden ser el sostenimiento también, hacerlo menos cansado con el tiempo y menos efectos de enfermedad, como decía Lucía, ¿no? Y darnos pistas, creo yo, no sé, ¿cómo ves? Por ahí cómo ven. Pues sí, ahí también creo que este legado que tenemos ya de muchos años de lucha por visibilizar los cuidados en los hogares, que son lo que nos mantiene con vida a todas y todos las unidades de hogar, ¿no? Cómo se sostiene ahí, el alimento, el vestido, el descanso, el techo, la convivencia, el afecto, la escucha, o sea, las distintas necesidades que tenemos como seres vivos, que convivimos no solo entre humanos en esos hogares, también con otros seres siempre, ¿no? Y en un territorio siempre. Entonces, esas unidades que han sostenido y que se ha luchado mucho por decir, ¿no? No solo es amor, es trabajo, y que se han hecho ya frases que se nos van quedando y que ahora ya se contabilizan las horas y que ya se va haciendo todo, se ha hecho un enorme esfuerzo y agradecidísimas por eso. Así como eso, así como la lucha de los derechos laborales, que también se logró desde los trabajadores de fábricas, de ese sector, ¿no? Específico en todo ese contexto industrial, pues ahora nosotras o sea, tenemos esa posibilidad de abrevar de esas luchas, de esos esfuerzos y entonces situarlos en este contexto específico que tenemos trabajo, ¿no? Tenemos un trabajo tercerizado, es un tercer sector que cubre necesidades de cuidado social, territorial, de sus múltiples dimensiones, y a qué derechos no vamos a renunciar, a quién se le pide también y a quién ya ni tenemos que pedirle por el mismo contexto que estábamos hablando tan complejo de narcoestado y de criminalidad en el que estamos, que también decimos, vamos a estarle nomás pidiendo, no, o sea, vamos a organizarlos entre quiénes nos podemos cuidar y cómo, ¿no? Y entonces ahí viene también otra vez, qué estamos valorando, desde qué práctica, esto que decía Yanni, cómo se encarna estos discursos. Y decíamos la reciprocidad, ¿no? O sea, cómo nos cuidamos, cómo no nos dejamos ahí a la deriva, ¿no? Así y en esta precariedad que exacerba luego la competencia y la voracidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha atención en eso que se nos activa y más bien qué otras prácticas de resistencia vamos a generar ante estos sistemas de violentos
crueles que se dan en cómo sostenemos la vida, porque esto también estamos cuidándonos y necesitamos sostener esos cuidados a largo plazo, ¿no? Entonces, con esta mirada de proceso y de complejidad, ¿cómo vamos a ir resistiendo, ¿no? Y sabiendo que este sector está siendo bastante atacado por varios frentes, que la geopolítica y la economía ahorita está haciendo también un ataque fuerte, pues claro, porque somos quienes estamos ahí haciendo ahí un balance en en toda esta pedagogía de la crueldad, ¿no? Que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues volver a eso, ¿no? Que la apuesta es por la sensibilidad, por los afectos que nos decía Sandy, reconocer los afectos que nos sostienen, que nos vinculan, los límites de eso, las potencialidades y en eso creo que vamos, ¿no? Y creo que con esto podríamos cerrar. ¿Les late que cerremos igual una palabrita Sí. si quieren de ronda para cerrar esta tríada de puentes psicosociales que hemos estrenado el día de hoy con Sandy, Jane y Ujú. Joana? Pues yo Pues sigo pensando que, bueno, como sentí pensando, como la necesidad de seguir nombrando y dejándonos estas pistas, exacto. ¿no? Como diálogos para marcar y recordarnos lo importante que es seguir compartiendo justamente como estas, Sí, pues estos puentes, pero también como nuestras necesidades y también me gustó mucho esto último que decía Analu, ¿no? O sea, cómo hacemos nosotras eh, realidad justamente como esos cuidados, ¿no? Y entonces me parece como también importante pues no dejar que se nos pierdan entre toda esta complejidad también que es el sostener la vida dentro de estos espacios en el cotidiano, que no se nos vaya sí, perdiendo justamente como esto que se vuelve importante, ¿no? sí. Sí, yo igual resueno con la parte de la sostenibilidad, ¿no? O sea, realmente lo hemos vivido, ¿no? Cuando pausamos, cuando descansamos, cuando se recupera la tierra, si lo ponemos en esta analogía, ¿no? No puede uno estar así en esta lógica de la explotación nada más, sino pues vamos practicando otras formas, así como cuando uno conoce un huerto y dice, ah, mira, esto no tiene agroquímicos, ah, mira, esta composta, no sabía que esto no era basura. O sea, siento que algo así, este acercamiento es un proceso de acercarnos a otras experiencias, de cuidado, ¿no? Y adaptarlas al contexto. A mí me encantaría hacer composta con gallinas, pero pues vivo en un contexto donde no puedo tenerlas. Ah, bueno, pues entonces, ¿cómo adapto eso, no? Algo así siento que con estos cuidados hay que practicarlos, ser pacientes, posicionarlos, ¿no? Y estar muy atentas, ¿no? Como de en dónde estoy siendo descuidada, o sea, no estoy cuidando, dónde estoy descuidando, dónde me estoy sintiendo descuidada, en qué espacios también hay esa disponibilidad o las condiciones, ¿no? Como decía Ana Lucía, si por ejemplo, fuera pues con organizaciones de gobierno, pues está más quizás complejo hacerlo, ¿no? Tiene otra lógica, o tal vez no, habría que ir probando. Entonces, vamos practicando, vamos y ojalá podamos seguir dialogando de estas prácticas también, ¿no? Muchas gracias a las tres por estar aquí. Muchas Gracias, gracias. Nos Sandy. vemos pronto. Felicidades, Sandy. Gracias. Gracias. Ahí